Bendiciones para todos. Le habla su amigo y su hermano, Pastor Wilfredo Villarruel. Que Dios me les continúe bendiciendo a todos. En este precioso día, pues quiero compartir con ustedes una palabra que sé que les va a fortalecer su fe y va a penetrar de tal manera en el corazón que vamos a ser vivificados. Sí, porque esta palabra viene a ser como un ejemplo para nosotros en este tiempo, un ejemplo de valor, un ejemplo en esa persona que vamos a estar pues poniendo como ejemplo en la palabra de Dios, una persona optimista, preocupado por su comunión con Dios, y a pesar de la situación que estaban viviendo, pues esta palabra y esa situación que pasaron nos sirvió a nosotros también en este último tiempo que estamos viviendo. Así que, sin más, pues quiero leer con ustedes el Salmo 42. Así dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, y desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Qué bueno. Y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué precioso. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Démosle gracias al Señor por esta preciosa palabra. Señor, mi Dios, te adoramos, Padre, te exaltamos, te glorificamos, te damos gracias. Honramos el nombre de nuestro gran y fuerte Dios, al Dios todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra. Oh Dios mío, gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú no te has olvidado de nosotros, Padre. Hay una promesa, Padre querido, en la Biblia repetidamente, Señor, de que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Bendecimos esta palabra en el nombre de Jesús y bendecimos, Padre, a todos nuestros oyentes, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta palabra tiene muchos títulos, aunque aquí en el título de la palabra que leímos dice, mi alma tiene sed de Dios. Y es cierto, vamos a descubrir por qué el alma del escritor de este salmo tenía sed de Dios. Y parte de la historia de esta persona que escribió, que viene siendo un cantor de Israel, uno de los que participaban pues en la alabanza como principal, que venía pues de la descendencia de Coré. Este escritor hace referencia pues a una situación que él estaba viviendo físicamente, en realidad no era un sueño. Así que vamos a
tomar el ejemplo de esta persona que está pasando por una batalla y lucha en conseguir pues la liberación para poder, a pesar de la situación, poder quedar libre para adorar a Dios con toda la libertad y con todo su corazón abierto en el nombre de Jesús. Entonces, libres del desánimo, alabado sea Cristo. Bien, nosotros leímos ahí en la versión Reina Valera, perdón, y yo quiero leer solamente el versículo 5 en la versión NTV, que es versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Misar. Bien, entonces, el escritor de este salmo era un levita, pertenecía pues a la tribu de Leví, y pues pasa por un momento muy difícil porque habían sido, no solamente él, habían sido varios pues llevados en cautiverio para otra nación, fuera de su nación. Y en ese lugar pues ellos comenzaron a sufrir porque se les había cercenado su libertad, ya no estaban en su tierra, ya no estaban en su territorio, ya no estaban en el templo adorando a Dios. Y esta situación se parece mucho pues a la situación que está viviendo la iglesia. Así que este ejemplo nos ayuda a recuperar nuestra confianza en Dios, nuestra vida devocional con Dios, nos ayuda a luchar, aleluya, para que nuestra fe crezca, a luchar contra toda tristeza, contra todo abatimiento, como dice ahí, contra todo desánimo, todo desaliento. No es fácil estar fuera de su país, no es fácil estar fuera de donde vives y que de repente pues lleguen y te saquen de tu país, te saquen de tu entorno, te saquen de tu trabajo, te saquen de esa comodidad del día y de la vida para llevarte preso, para llevarte cautivo. Y entonces en ese lugar comenzar pues a experimentar unos cambios inesperados, como pasó con el salmista. Pero observamos aquí que a pesar de que el salmista estaba en cautiverio, el versículo 1 nos muestra a nosotros que en su corazón, aún estando en cautiverio, estando prisionero, estando sin libertad plena, él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces este salmo nos ayuda a nosotros pues a entender cuando estamos pasando por una sequía espiritual, porque allí pues ellos estaban viviendo una sequía espiritual. Recordemos entonces que por esta razón no podían ir al templo ellos, y esta es la situación que los tenía pues desanimados, con un corazón entristecidos y profundamente desalentados. No estaban en su territorio, no estaban en el templo, no podían adorar a Dios. Habían sido sacados. Aleluya. Entonces, aplicando esta situación pues a la iglesia en nuestros días, muchos de nosotros estamos en la misma situación con todo esto que hemos vivido en todo este año 2020. Y nosotros pues tenemos la costumbre pues de adorar a Dios en el templo también. Hay muchos lugares donde nosotros podemos adorar a Dios, pero parece que nos sentimos mucho mejor cuando estamos en el templo. Quizás porque allí están reunidos todos los miembros del cuerpo de Cristo y allí nos gozamos, compartimos, saludamos, nos abrazamos, nos tomamos de la mano, cantamos juntos, leemos la palabra juntos, recibimos la palabra y allí estamos
en la coinonía de Dios. Entonces, ¿cómo se encontraba pues el autor del Salmo 42? Bueno, tenía una situación emocional muy dura, desanimado, con un corazón entristecido, profundamente desalentado. Entonces, hoy muchas personas se encuentran así. ¿Y de dónde proviene ese desaliento? Bueno, nosotros sabemos que el desaliento de estas personas era porque no podían estar en el templo para adorar a Dios. No podían con libertad, pues, abrirle su corazón a Dios, levantar sus manos y adorar. Es como el caso que le pasó también a Daniel, el profeta, y también a sus 3 amigos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahí ellos no tenían la libertad de adorar a Dios como lo hacían regularmente. Entonces, pues, había gente que los vigilaba para ver qué era lo que ellos hacían, hasta que descubrieron pues que Daniel oraba 3 veces al día en dirección pues a Israel, y eso casi le cuesta la vida pues a Daniel, pero Dios estuvo con él para guardarlo. Aleluya, ese es el testimonio después de Daniel, cuando lo lanzan en el foso de los leones. Y eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros perdamos nuestra confianza en Dios bajo ese cautiverio, ¿verdad? Bajo esa prisión, bajo esa situación de no tener libertad. Entonces, pues, eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros no adoremos a Dios. Bien, entonces, ¿cómo definimos el desánimo? Bueno, hace referencia a un abatimiento, de descorazonamiento, tristeza, desinterés, hundimiento, postración. Es falta o carencia de estado de ánimo de una persona, estado de depresión o ansiedad, desaliento, un deterioro completo. Y la persona lentamente, pues en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo en ese estado emocional. Y el ánimo tiene que ver con el coraje, pues, el valor, la energía, la voluntad para empezar o enfrentar algo. La voluntad, pues, es la intención de hacer algo. Desde el punto de vista de la fisiología, tener buen ánimo, el ánimo es muy importante. Por eso el Señor en la palabra, en Proverbios 18:14, dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces, bajo esa situación, pues, que la describe, el salmista anhela en su corazón y toma la referencia, pues, de un animalito como el ciervo, parecido al venado, que, pues, siempre anhelaba agua. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, dice allí, del Dios vivo. Entonces, Marcos, vamos a ver ahorita una lectura en Marcos, porque al leer todo este salmo, pues descubrimos que el autor tiene sed de Dios. En medio de esa circunstancia que estaba pasando, tiene sed de Dios. Como el agua, pues, es esencial, pues, para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción de la integridad y la vida del salmista. Los verdaderos creyentes tendrán entonces hambre y sed de Dios. A pesar de la circunstancia que él estaba viviendo, testifica que tenía sed de Dios. Sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios. ¿Por qué repito esto? Porque nosotros, aún en la circunstancia en que estamos viviendo, tenemos que tener sed de Dios. No podemos secarnos. Dejar de tener sed en Dios es morir espiritualmente. Por eso no se debe permitir que nada disminuya, pues, en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, ese deseo y esa sed de Dios. Hay que cuidarse entonces de las ansiedades de este mundo, pues, de las aspiraciones por las cosas terrenales, de los placeres que reprimen el hambre y la sed de Dios y el deseo de nuestro rostro también en oración. Marcos 4:19 dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Entonces, en el versículo 2 hay un anhelo del salmista de presentarse delante de Dios. Tremendo lo que él estaba viviendo. Dice, a manera de pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Recordemos que estaba en cautiverio. No tenía libertad para adorar a Dios, hacer el trabajo que él hacía. Le servía a Dios en el templo. Entonces se hace la pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré? Usted dirá, bueno,
aquí hay dos cosas importantes en esa pregunta, porque nosotros sabemos que podemos adorar a Dios en cualquier lugar que nos encontremos, pero la situación es en qué lugar te encuentras, porque en muchos lugares donde uno va puede haber libertad, pero no la libertad que podemos tener, por ejemplo, en nuestra casa, en el apartamento, por ejemplo, o en el templo, donde uno pues adora a Dios con mucha libertad. Entonces, él se hace la pregunta en la situación que está viviendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, él continúa con esa sed de Dios y continúa con el interés de buscar a Dios. Y eso es bien importante para nosotros, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, si no nos estamos congregando regularmente como lo hacíamos y como con la libertad, que lo hacíamos regularmente por años, desde que la iglesia es iglesia, entonces la cosa es diferente. Pero no debemos olvidarnos que no solamente nosotros vamos a presentarnos delante de Dios en el templo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bueno, nosotros estamos confinados ahora, ¿verdad?, en nuestros hogares, por todo lo que ya ustedes conocen, y los protocolos y el distanciamiento, y si menos sale mucho mejor, y el asunto del tapaboca. Ahora no puedes saludar a la gente como lo hacía, no puedes dar ese abrazo, ahora todo está distanciado. Y en el caso que el salmista estaba viviendo, pues era muy duro, pero la aclaratoria aquí es que usted y yo podemos adorar a Dios y presentarnos delante de Dios en cualquier lugar. Si ahora estamos en nuestro hogar, pues entonces traigamos pues el altar de Dios aquí a nuestra casa y adoremos a Dios con libertad, porque en nuestra casa tenemos privacidad y podemos adorar a Dios con libertad. ¿Qué sigue diciendo aquí? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Claro que sí, hay un gemido por dentro, porque no hay libertad. Es difícil cuando nos quitan nuestras libertades. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, la situación que se le presentaba allí en el versículo 3, bueno, aquí se nota pues el llanto expresado en esa situación. Él había perdido pues la oportunidad de servir a Dios, al Señor en el templo, por causa pues de la cautividad, y por supuesto que había lamento, había llanto. Eso es una muestra pues de cuánto amaba el salmista tanto a Dios como a su trabajo. Anhelaba estar allí. Bendito sea Dios. El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas. Aquí viene entonces una reflexión en ese cautiverio. Derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza. Él liderizaba todo ese tipo de fiesta. Aquí vemos entonces pues los recuerdos que destrozan pues el corazón del salmista al recordar cómo eran las cosas antes de llegar al lugar donde estaba. Número 1, pues caminaba entre la multitud de adoradores. Él viene y se recuerda de todo eso. Segundo, bueno, encabezaba una gran multitud que lo conducía pues a la casa de Dios. Iban cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. El versículo 5, hay una determinación del salmista. Y allí entonces el salmista en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Hay una reflexión allí del salmista entonces en medio de esa situación. Y es bueno que reflexionemos nosotros como hijos de Dios, porque la reflexión, ciertamente nosotros ya a estas alturas probablemente hemos pasado por cada una de las etapas que hemos leído por donde ha pasado el salmista. Entonces, el versículo 4 nos muestra una etapa de recuerdo. Inclusive yo mismo he dicho, bueno, ahora no podemos evangelizar con libertad, no podemos tocar las puertas de las casas y compartir con la gente, por lo que ya ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que tú hacías antes y no las puedes hacer ahora, pues eso te trae mucha tristeza, desánimo, dolor, opresión, pues. Y la mente de uno, pues, comienza a pensar cosas negativas. Entonces, eso hay que evitarlo. Entonces, hay una determinación en el versículo 5 del salmista ante su desánimo. ¿Cómo pensaba el salmista? Y este versículo, pues, es muy importante porque es una forma de reflexionar
para salir del desánimo. Así que él se proyecta a un futuro inmediato lleno de fe y de esperanza. Así que se anima pues y se pregunta, ¿por qué estoy desanimado? Y esto es lo primero pues que viene a su mente. ¿Cuál era la causa de su desánimo? Bueno, la causa de su desánimo ya la conocemos. Estaba cautivo, estaba bien distante pues de su nación, de su tierra. Y esta pregunta es muy importante porque esta pregunta tiene que ver con la situación emocional que él estaba viviendo. Pudiera ser pues que venían a su pensamiento los recuerdos del pasado con el salmista, pues en el versículo 4, que le hacen sentirse mal, que le hacen sentirse pues impotente. Entonces, si usted descubre esa gran verdad, pues eso podía ser pues el inicio de una liberación en sus pensamientos, en su corazón. Dice también el salmista allí, pondré mi esperanza en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Y eso es bien importante porque ya, número uno, la etapa de recordar y testificar que su alma tiene sed de Dios. Luego pasar por la situación repetida que su alma tiene sed de Dios. Luego hacerse la pregunta, ¿cuándo me presentaré yo delante de Dios? Es otra etapa. Y esa etapa pues hay que luchar para que todas esas cosas negativas y lo que trae ese cambio brusco pues nos lleve nosotros al desánimo. Entonces, también la etapa de los recuerdos, que algunos simplemente lo recuerdan y lo disfrutan, pero hay otros que lo recuerdan y se entristecen. Nosotros no podemos apropiarnos de la tristeza, ni del desánimo, ni de una situación que nosotros no la buscamos. Porque hay situaciones bien difíciles en esta situación que estamos viviendo ahora. Y pues, este es una ayuda grande que recibimos hoy para nosotros poder salir adelante. Bendito sea Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Bueno, este momento es muy importante porque Él define, ¿verdad?, en quién ha creído. Y es muy importante porque el definirse en medio del desánimo y la tristeza es muy importante. ¿Cuál es la solución aquí? Bueno, ya él más o menos está dando solución, presentarse delante de Dios, ¿verdad? Y segundo, poner su esperanza en Dios. Nuestra esperanza tiene que mantenerse allí en Dios. Bendito sea Cristo Jesús. David dijo, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tu santo. Salmo 52, 9. También hay una referencia en el Salmo 71, que es la oración de un anciano, es el título de ese salmo allí. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmo 71, 5. Entonces el anciano de este salmo pues ha andado por los caminos de Dios desde su juventud y ha sufrido extraordinarias aflicciones en la vida, pero se ha mantenido su fe y su confianza en Dios y está determinado a vivir el resto de su vida con la seguridad de que Dios se manifestará. Dios manifestará su poder, su bondad y también su bendición. Cuando observamos entonces, pondré mi esperanza en Dios, eso es bien importante, hermano mío y hermana mía, amigo mío que me escucha. Es bien importante no perder la fe, no perder la esperanza en Dios. Eso tiene que mantenerse en tu corazón. A pesar de la situación que usted está viviendo, pues, número uno, anhele a Dios. Número dos, no importa que te recuerdes, aleluya, de la situación donde estabas. Si era bueno o sea mala. Pero eso es bueno. Alabado sea Dios. Entonces, nuevamente pues te alabaré. También él dice, nuevamente te alabaré. En el Salmo 71, 14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Perdón, y ese es el anhelo de Dios, que nosotros nos preocupemos, que nosotros amemos a Dios, que es el primer y grande mandamiento, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma,
independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, no debemos olvidar quiénes somos. Somos creyentes en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fuimos comprados a precios de sangre. El dolor de Jesús estuvo allí en la cruz por la humanidad. Y el amor de Dios se derramó allí en la cruz, entregando a su Hijo el regalo más grande que ha recibido la humanidad. Entonces, el Señor Jesús, pues, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. A Él le servimos, a Él lo adoramos, en Él creemos y Él viene por nosotros. Con respecto a esa esperanza, pues la esperanza y el propósito de la vida del creyente deben ser permanecer en Dios y en la plenitud de su espíritu para que su poder y bondad se manifiesten con toda claridad en la vida de ellos como creyentes. Y este es un estímulo pues a las siguientes generaciones. Entonces, a las siguientes generaciones venideras, para que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vengan por añadidura. En cuanto a ese punto 3, en la determinación de alabar nuevamente a Dios. O sea, quiere decir que entonces allí fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Entonces el versículo 5 comienza pues un despertar, allí en el versículo 5, y la pregunta es, ¿por qué te abate su alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Así que debemos poner nuestra esperanza en Dios, independientemente de la situación. Debemos poner nuestra esperanza en Dios. La otra cosa es porque aún he de alabarle, aún con las circunstancias negativas que nos llevan pues a la tristeza y al desánimo, nosotros debemos esperar en Dios, porque aún he de alabarle. Significa que aún así tenemos que sacar fuerza donde no tenemos para alabar a Dios. ¿Por qué? No por las circunstancias, sino porque amamos a Dios y amamos también nuestra vida. Alabado sea Cristo Jesús. Así que en cuanto pues a esa determinación es bien importante. Eso nos identifica a nosotros, bueno, con los servicios a Dios, favoreciendo pues nuestra vida y nuestra fe en el Señor. Cuando Él dice ya finalizando el versículo 5, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía. Así que Él está reconociendo de dónde viene su salvación. Está reconociendo también a Dios. Esta es una expresión de fe y de confianza donde el pensamiento pues es despertado y reconoce pues a su Salvador. Así que ya estaba llegando pues a un buen momento para librarse pues de toda la situación emocional que estaba viviendo. Entonces, yo le animo en este precioso día que usted recobre en su corazón quién es su Salvador, que tenga anhelo con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, y recupere entonces tu confianza en Dios. Concluimos pues en esta preciosa en este precioso día, con unas promesas, bueno, para ser exactos, 7 promesas que están en el Salmo 91 del 14 al 16. Terminamos entonces con estas promesas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que después de un momento de desánimo, un corazón entristecido y un profundo desaliento, el salmista reacciona. Y Dios comienza a bendecir su vida, porque ya ese desánimo se está saliendo en la medida que él testifica que tiene sed de Dios. En la medida que reflexiona y dice, ¿por qué estoy así? Y a veces nos pasa eso. ¿Por qué estoy así? Oye, pero si yo soy un hijo de Dios, estoy vivo. Eso es lo más importante. Anhelar presentarse delante de Dios nuevamente. Adorar a Dios, esperar en Él. Y esa es la parte un poco más difícil, esperar en Él. Porque a veces no tenemos paciencia. Pero sabe que esto es una lucha. El salmista lo que tuvo fue una lucha tremenda. Luchó, aleluya, para salir de esa situación.
Así que si hoy a ti te han quitado tu libertad, sigue luchando porque tú crees en Dios. Luchar es trabajar con mucho esfuerzo para vencer un obstáculo y conseguir un fin. Luchar por nuestra libertad espiritual, bendito sea Dios. Entonces se va ese desánimo, se va la tristeza, se va el pesimismo, para que nosotros entremos entonces con una fe fortalecida en medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, y que podamos ser optimistas delante de Dios. Bendito sea Dios. Así que se va el abatimiento. Esta es obra del enemigo, porque Jesucristo dijo en Juan 10:10 que el enemigo había venido para hurtar, matar y destruir. Y dijo Cristo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces en esta situación del salmista pues nos anima a seguir sus pasos para salir de la incertidumbre, del desánimo, de la tristeza y poner toda nuestra confianza en Dios, solo cambiando pues de actitud, aleluya, con un pensamiento y con gran determinación. Así que les animo en el nombre del Señor a no quedarse frustrado y paralizado ante la situación. No, tenemos que seguir buscando a Dios. Dios me los bendiga, les deseo un feliz año y que el año 2021 sea de mucha bendición. Tenemos que buscar mucho al Señor. Dios les bendiga. Oro por usted. Padre, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Bendigo tu vida, tú que me escuchas. Bendigo tu vida. Tú no estás solo ni estás sola. Aleluya. Recuerda Mateo 28:20, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que Dios no nos abandona. Así como Dios no abandonó al salmista fuera de su territorio, así como Dios no lo abandonó, él pensaba que Dios lo había abandonado. Pero qué lindo, porque él, después de hacerse esa pregunta, dice: me recordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Y después dice: porque andaré yo enlutado de la opresión del enemigo. Oh Dios mío, el versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Estamos confiando en el Dios de nuestra vida. No nos salgamos de su cobertura. Bendice a Dios cada día. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde. Gloria a Dios.